básicamente vamos a hacer este panorama económico de lo que nos espera en estos próximos meses del 2022. Entre los temas vamos a comenzar definitivamente con uno de los que más está afectando a la ciudadanía puertorriqueña, que es el tema de la inflación. Así que vamos a comenzar con ese tema. No sé quién quiere ser el primero que comencemos en esta discusión. Pues mira, me aventuro a brincar al tema desde una perspectiva industrial y comercial. La inflación siempre va a ser un elemento de deterioro económico, máxime cuando estamos viendo que es simplemente un aspecto de aumento de precios causado principalmente por el costo del petróleo y en la medida en que la Junta de la Reserva Federal ajuste los intereses y se pueda mitigar, lo cual yo a corto plazo no lo veo. A corto plazo yo percibo que va a seguir la escalada. En el caso de Puerto Rico se va a continuar viendo la escasez de los productos y en el caso de los manufactureros, la competencia agresiva por conseguir líneas de distribución, entiéndase, supply chain, para poder traer materiales a Puerto Rico y poderlos distribuir. Veo poco control del gobierno de Puerto Rico para mitigar la inflación como tal. Y el intentar utilizar recursos de fuentes no recurrentes para mitigar a corto plazo una desviación en la tendencia de los precios es algo muy preocupante, máxime cuando esa conducta en el pasado nos llevó a la posición que hoy nos encontramos. Crearle una expectativa a los consumidores, a los padres de familia, de los trabajadores que están en los talleres contribuyendo al bienestar económico del país, con la posibilidad de que ellos perciban precios más bajos a corto plazo, que no son sostenibles a largo plazo, no es la mejor trayectoria ni la mejor estrategia a largo plazo para traer a orden la economía en sus aspectos generales. Esa es mi opinión al respecto. Permítame brincar y abundar un poquito más sobre el tema de inflación, según lo presenta Eric como presidente de la Asociación Industrial. Obviamente, estoy de acuerdo que el aspecto de inflación es un detrimental, obviamente, en nuestro desarrollo económico y nuestro plan económico a corto plazo, más aún porque el índice de precios al consumidor que se está viendo en estos días es lo más alto que hemos visto en los últimos 10 años. Obviamente esto está causado por varios aspectos. Primero que todo, yo creo que es importante definir, poniendo las cosas en perspectiva, desde la última vez que nos contactamos, que fue en enero pasado, las cosas que han cambiado, hay algunas cosas que han cambiado para el bien y hay otras cosas que han cambiado de forma detrimental para la economía. En términos de los cambios más significativos, pues tenemos lo que es la renegociación de la deuda. Obviamente ya tenemos un panorama claro de en qué consiste finalmente nuestra deuda. Ya ha sido reconocida en nuestro presupuesto. El segundo cambio es que ya se sometió un presupuesto balanceado, el segundo presupuesto balanceado, aunque con un poquito de escollo al final, pero técnicamente ya tenemos dos presupuestos balanceados. Y no menos importante es la reciente eventualidad de la Ley 52, que obviamente eso aclara el panorama del arbitrio a la foránea, que era obviamente una incógnita que teníamos que resolver para poder seguir adelantando nuestra nuestra agenda. Y obviamente pues tenemos ya unos cuantos meses de adelanto en términos de que ha comenzado a fluir más los fondos federales. Eso es por el lado, digamos, positivo de la ecuación. Por el lado negativo de la ecuación, pues tenemos una recesión sin precedentes, donde en los Estados Unidos está alcanzando ya el 9%, en Puerto Rico vamos sobre
6.2, 6.4%. Y esto pues obviamente a causa de la incertidumbre que hay con la guerra de Ucrania, que es el factor más importante. Todavía tenemos, a pesar de que ya está un poquito más liviano, pero tenemos el impacto de la pandemia, que es lo que estamos viviendo. Y obviamente esto influye significativamente en la inflación que estamos viendo prácticamente, que está trepada en 4.2, 4.3%, que es lo más alto que hemos visto en los últimos 10 años. Y desde mi punto de vista, y coincido con el compañero, o sea, el panorama a corto, mediano plazo, pues no se vislumbra una mejoría sustancial, si alguna. Hay mucha incertidumbre en el ambiente, obviamente, y esto pues es causado por la guerra de Ucrania. O sea, es una incertidumbre que sencillamente impacta no tan solo nuestra economía, impacta la economía a nivel mundial. Y no sabemos realmente cuándo va a ser el final de este conflicto y cuánta intensidad va a cobrar en el futuro inmediato. Ahí una de las cosas que me gustaría mencionar es que uno de los problemas que hay ahora mismo con la inflación y que nos hace pensar que algo con lo que vamos a tener que estar viviendo por un tiempo, ¿verdad? Por lo menos hasta el año que viene, es el hecho que ya no solo son los componentes más volátiles que estamos viendo que están aumentando de precio, como decir petróleo y alimentos, ya el core inflation de Estados Unidos, es decir, eliminando esos componentes más volátiles, ya está está fluctuando entre 5.2 y 6.4% en su pico en marzo. Ya en sí eso es una tasa bastante alta. Lo que quiere decir es que ya la inflación, ¿verdad?, ha llegado a otros sectores que normalmente tardaban un buen tiempo, ¿verdad?, en tener ese efecto. Y una de las cosas que es preocupante es que en Puerto Rico ahora mismo de verdad no tenemos las herramientas para poder medir adecuadamente la inflación. El índice de precios de Puerto Rico, en mi opinión, tiene unos problemas severos. El hecho de que no se ha ajustado a la canasta de bienes desde el 2006. Esta es la canasta de bienes, ¿verdad?, que se utiliza para estimar el índice de precios. Y uno de los problemas que estoy seguro que Jaime tocará también, que los economistas llevamos hablando durante los últimos meses, es el hecho de que la inflación de Puerto Rico está tan baja comparada con la de Estados Unidos, dado, ¿verdad?, todos los productos y servicios que nosotros importamos de Estados Unidos. Podríamos esperar que, en línea con lo que estaba mencionando Carla, el nivel de inflación que hay en Puerto Rico es mayor que lo que están reflejando los números locales. Eso es uno de los problemas que sabemos que no solo el gobierno, pero la Junta de Control Fiscal, ¿verdad?, de Supervisión Fiscal, tiene que atender y dedicarle ciertos recursos, porque en momentos como estos cuando de verdad son críticos. Por otro lado, como estaba mencionando, nosotros estamos esperando que la inflación se mantenga relativamente alta, porque inclusive con los ajustes que se espera que haga la Reserva Federal, y se espera que a final de este mes, la próxima semana, suban entre 0.75 y un punto, inclusive se está hablando, lo cual Canadá hizo hace una o dos semanas, subiendo un punto entero su tasa de interés. Inclusive con esos aumentos no vemos que necesariamente a corto o mediano plazo la tasa de interés esté suficientemente alta para entonces contrarrestar la inflación que se está viendo. Sí deberíamos ver unas reducciones leves en los próximos meses, precisamente por el precio del petróleo que ha reducido, pero sabemos que todavía hay bastante volatilidad. Si vemos, por ejemplo, la Reserva Federal de New York publica un índice de el supply chain, ¿verdad?, la cadena de suministro a nivel mundial, cuánta presión está enfrentando, y todavía, aunque ha reducido un poco, todavía está muy por encima de lo que comúnmente se ve. Sabemos que aunque han mejorado las cadenas de suministro, todavía no han vuelto al nivel que estaban en términos de pre-pandemia. El mundo todavía se está recuperando de esa pandemia. Eso está afectando la inflación, el problema que estamos teniendo, como bien mencionado Oscar y Eric, los problemas que estamos teniendo en Ucrania, obviamente van a seguir afectando directamente los precios de petróleo, pero indirectamente también. Una de las cosas que hemos visto, si hay un problema con el gas natural que está pasando Rusia a Alemania,
y las fábricas de Alemania se atrasan un poco, todos los vehículos europeos que estaremos importando van a ver un aumento instantáneo. Eso es algo que vamos a estar viendo durante los próximos meses y yo creo que va a ser una realidad nueva que nos vamos a buscar por lo menos corto mediano plazo, ¿verdad? A largo plazo, nadie sabe. Me gustaría agregar, y yo creo para convertir esto en una conversación en arroz y habichuela, ¿verdad? Aquí el problema que tenemos va a ser grande y es bastante grave, en el sentido de que si consideras lo que hace la inflación en un estado financiero, ¿verdad? Vamos a mirar el negocio. Cuando tú estás importando productos, aquí en Puerto Rico se importa el 90% de todos los productos, ese producto ya tiene inflación, más lo estás trayendo en la manufactura, en la base de manufactura, donde lo estás llevando al punto donde te lo vas a traer a ti. Cuando llega a Puerto Rico, tienes que pagar el flete para que llegue a Puerto Rico. Ya tu materia prima, particularmente lo que se considera tu cost of goods sold, va a estar más alto. Así que tus gastos, tus márgenes de ganancia por producto van a ser reducidos. Ahora vamos a mirar eso en los gastos operacionales. Los gastos operacionales, por conducto de lo que estamos hablando, el costo energético va a ser más alto, el costo del agua va a estar subiendo, el costo de la labor va a estar subiendo. Vas a tener unos márgenes hasta más finitos. Así que la inflación te está dando en tu ganancia operacional, te está dando en tu ganancia gross. Y entonces el problema grande es que ahora tienes un margen más finito en tu ganancia operacional. A mediano y corto y mediano plazo, la manera que eso se contrarresta es subiendo las tasas de interés. Las tasas de interés te van entonces a afectar más todavía ese rendimiento que te está dando neto. Así que tú vas a recibir presión literalmente en todo tu P&L desde el principio hasta la parte de abajo. ¿Qué va a pasar entonces? Las compañías van a buscar eficiencia. Eso es lo primero que va a pasar. Van a buscar ineficiencia, van a tratar de subir precios. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tratas de subir precios? Para subir precios significa que las personas que te están comprando tienen que tener más capital para poder comprarte. No es el caso. 50% de la población de Puerto Rico, gran mayoría de ellos reciben fondos federales, los cuales no han sido ajustados, no han subido más todavía. Así que tienes presión en costo, tienes presión en rendimiento, tienes un cliente que no tiene más capital para poder comprar. Lo que se está vislumbrando es que va a tener un crunch significativo en la industria. ¿Qué va a pasar entonces? Van a empezar a comprar, van a tratar de manejar ese flujo de caja de esos negocios. Así que ¿qué van a hacer? Posiblemente van a comprar menos inventario, posiblemente van a reducir la cantidad de cuentas por cobrar, van a extender las cuentas por pagar. Así que literalmente estos negocios se van a estar preparando ahora a un frente que va a ser un poco complicado. Entonces, ¿cómo eso afecta al día a día? Esto afecta no solamente al consumidor, afecta al negocio, afecta al gobierno y las reestructuraciones que se están haciendo. Muchas de las proyecciones que se hicieron a base de la Junta de Control Fiscal son a base de un crecimiento en el negocio, ¿verdad? Y a base de tu poder tener un tipo de rendimiento. Eso lo más posible, se deberían de estar mirando a reajustar eso, porque las posibilidades que le puedan dar a esos números van a ser bien difíciles ahora y que haya un sector que esté dispuesto a arriesgar más capital con toda la incertidumbre que se está viendo. Agregar a eso a Prepa, lo que está pasando ahora con Prepa. O sea, Prepa ahora va a tener que subir precios. Muchas de las personas, te garantizo, van a haber más moras también en lo que se está pagando. Así que la inflación no solamente va a tocar al consumidor, toca el negocio, toca toda la economía y toca el sector del gobierno. Cuando le agregas el problema de inflación dramático que está subiendo, más las tasas de intereses que están subiendo, lo que están mirando es unos márgenes mucho más finitos para hacer negocio, ya que es complicado por la burocracia que tenemos, más el trabajo que se tiene que hacer. Estamos mirando un frente a corto plazo bien complicado, mediano plazo más complicado todavía. Y entonces, hasta que no sea que la inflación se controle, reduzcan las tasas de interés, entonces que vamos a ver un futuro un poco más bonito. Y eso fue algo que habíamos mencionado brevemente en la última conversación sobre inflación, el impacto, los mercados de capital. Esto no es algo que el gobierno de Puerto Rico puede controlar. O sea, en mediano plazo no tenemos los recursos para nosotros en realidad poder emitir deuda, reducir, coger el cantazo, poder hacer algún tipo de ajuste. Estas son cosas que nos vamos a tener que amarrar los pantalones y pedirle al gobierno que todos esos fondos federales que están llegando a Puerto Rico se empiecen a desembolsar. Esos fondos federales nos van a inocular o nos van a ayudar a coger el cantazo que viene a nivel global de la recesión que se está vislumbrando. Así que eso en esencia es mis dos chavitos en relación a cómo la inflación va a estar afectando a Puerto Rico y el problema que vamos a tener a corto y mediano plazo.
Pues y Cameron explicó muy bien algo lo que va a ser la consecuencia en la competitividad del país. O sea, inflación implica que los costos operacionales, como Cameron fue explicando, los costos operacionales en Puerto Rico de las manufactureras internacionales, me voy a enfocar en ese sector, sigan aumentando. Y la gerencia localmente tiene que buscar la forma de mantener su competitividad a nivel mundial. Muchas de nuestras plantas en Puerto Rico tienen operaciones gemelas en otros países. Y lamentablemente el costo de operar en Puerto Rico bajo las condiciones actuales sigue aumentando y eso va en detrimento de la competitividad del país para atraer nuevas inversiones, traer nuevos empleos, aumentar la inversión, aumentar las exportaciones. Y es triste decir qué podemos hacer. Y la realidad es que los gerentes generales locales lo que están es expurgando el más mínimo costo, intentar superjustificar el más mínimo desembolso para mantener sus operaciones no colapsar, no desaparecer. Recientemente estuve visitando varios socios. Sus salarios mínimos están muy por encima del salario mínimo establecido en Puerto Rico, inclusive de la proyección de $10.50. Eso ya se está convirtiendo en historia. Ese no es la realidad de la manufactura de inversión extranjera en Puerto Rico porque no se consiguen los trabajadores. O sea, estamos en una escalada de tantos temas, de tantas dificultades, que tenemos que tomar acciones bien contundentes en los controles de los costos, bien contundentes en el acceso a las materias primas a nivel mundial, bien contundentes en la facilidad de hacer negocios en Puerto Rico. Muchas decisiones se toman con la urgente necesidad de que se resuelva el problema pronto. Y en Puerto Rico no podemos tardar 260 días, 300 días para que un permiso para implementar una tecnología de automatización, unas nuevas facilidades, unas mejores condiciones económicas se puedan implementar. La inflación es la punta del iceberg de todo lo que está ocurriendo tras bastidores, que está impactando a la economía del país y que a largo plazo, si esto no se mitiga, las consecuencias van a ser peores. Mira, actualmente hay empresas importando supervisores de producción para sus líneas. Eso era impensable en los años 80 en Puerto Rico. Traer personas del exterior a hacer función de supervisor de línea. Eso es un entry level en cualquier organización. Y en Puerto Rico se está dificultando conseguir ese tipo de profesional. Y no es por falta de profesionales disponibles. O han emigrado o no les satisface el nivel de compensación que hay en Puerto Rico o por múltiples otras razones. Pero el problema es en escalada y la inflación es tan solo un reflejo de lo que está ocurriendo. Hay un factor que hay que tomar en consideración también en esta ecuación que de una manera u otra va a impactar positivamente en las importaciones y negativamente en las exportaciones, que es la devaluación del euro. Obviamente eso es un factor que hay que incorporarlo. No sabemos, obviamente, la volatilidad que va a tener ahora mismo dependiendo pues las variables de los componentes y obviamente tenemos una serie de incertidumbres, particularmente la guerra de Ucrania es la mayor incertidumbre que ahora mismo tenemos en el panorama, pero en términos del euro pues va a beneficiar hasta cierto punto las importaciones, en el caso nuestro que importamos más de lo que exportamos, pero obviamente las exportaciones pues van a sufrir bastante, puesto que el mercado europeo le va a costar más importar material prima o servicio del extranjero, particularmente de Estados Unidos. Oye, rapidito, porque esto no se habla casi nada en los periódicos ni en los medios sobre lo que te voy a mencionar ahora. Este problema que estamos teniendo de inflación lo está teniendo todo el mundo, son todos los mercados de Estados Unidos. Y la clase media, particularmente los que tienen pensiones, particularmente las personas que están
con brokers o asesores financieros, ¿verdad?, de esa entidad, tienen que entender lo siguiente. Esto, lo que le acabo de hablar sobre el P&L, cómo eso afecta y cómo afecta el negocio local en Puerto Rico, eso afecta a las multinacionales, las que están en bolsa, ¿verdad? Las tasas de intereses cuando están subiendo, pues va a haber una reducción de ganancias en casi todas las empresas de todos los Estados Unidos, posiblemente del mundo, y eso agregado con un incremento en la tasa de interés, lo que va a hacer es una reducción en los valores de los negocios, ¿ok? Así que las personas que están mirando dónde invertir su capital, porque hicieron mucho dinero en la bonanza que hubo en los Estados Unidos en los últimos 5, 6, 7 años, de esas tasas de intereses bajitas, subiendo los valores de equity, que tengan cuidado. Ha bajado ya, eso debería seguir bajando, a base de lo que acabo de explicar ahora. Así que eso sería bien importante que el público en general entienda las repercusiones desde suben las tasas de intereses, bajan los valores de los negocios, inflación sube los costos, por ende va a tener una ganancia más fina, por ende es una herramienta, es literalmente un desastre económico al nivel de valores de negocios, de empresas, y particularmente las que se ven rápido, esos cambios no son las privadas que se toman tiempo en vender, son las públicas que pueden ajustarse automáticamente. Y la reducción que se ha visto en el valor ahora, eso va a seguir pasando, porque todavía no se ha visto los resultados en los estados financieros. Y se van a estar viendo en los próximos quarters. Así que te lo mencioné, Alexis, nada más para que lo ponga en perspectiva, de que esto no es solamente para las personas que tienen capital, las personas que tienen pensiones, las personas que están ahorrando para retiro. Si no actúan ahora y actúan rápido, van a estar en problemas. Pasa que hay que tener cuidado, de no sembrar pánico y que la gente salga corriendo a realizar esas pérdidas. Hay que tener mucho cuidado con eso porque, pues, obviamente la incertidumbre, pues, causa mucho daño psicológico en los inversionistas y ahí es que surgen los rallies. O sea, esto es probado está que esto es cíclico. ¿Cuánto va a durar este ciclo? Pues ese es lo que ahora mismo nos compete a todos, ¿ves? Pero sí hay que tener mucho cuidado de que la gente no vaya, o sea, que no se vaya a sembrar cierto pánico y particularmente aquellos que tienen fondos, sus pensiones invertidas, que de alguna forma vayan a salir corriendo y a realizar esas pérdidas inmediatamente porque sería desastroso. Bueno, de acuerdo, la expectativa de inflación en sí mismo genera inflación, esa es la cosa. Claro. Se piensa que los precios van a seguir subiendo, o en este caso, ¿verdad?, que los assets van a depreciar, eso a su vez entonces acelera el proceso. Un punto que sí quería añadir que trajo Eric, que es cierto, el problema de la falta de empleados, que no solo se está viendo en Puerto Rico, sino a través de todo Estados Unidos, es algo que a su vez ha impulsado aún más la inflación. A medida que los negocios entonces han tratado de seguir ofreciendo salarios más altos, mejores compensaciones para tratar de atraer empleados. El problema que está enfrentando el mercado de Estados Unidos es que para el mes de junio habían 2 empleos disponibles por cada persona desempleada. No es un tema que se puede resolver en un año. O sea, esto es un problema que ha llevado a muchos negocios a, como muy bien estaba diciendo Eric, mirar otras medidas, entonces acelerar el proceso de automatizar ciertas áreas del negocio en la manera posible, dado que simplemente, ¿verdad?, a corto o mediano plazo no hay manera que se pueda conseguir el empleo. Y es algo que la mayoría de los negocios en Puerto Rico han tenido que enfrentar. O sea, en este momento tú conseguir empleados es extremadamente difícil. Y no solo aquí, como mencioné, a través de todo Estados Unidos. Esto es otro de los problemas que vamos a tener que estar lidiando en conjunto con la inflación y con el aumento de tasas que muy bien estaba. Hay una incapacidad del gobierno de manejar ciertos temas porque no controla la Reserva Federal y otros factores y otras cosas que están ocurriendo a nivel internacional. Y en la discusión acá, algunos de ustedes han planteado, pues, qué cosas podría o no hacer el gobierno ante un cuadro como este que abruma, ¿no? Uno escucha todos estos planteamientos y uno se abruma, aparte de la discusión, porque uno lo vive todos los días, ¿no?, lo que ha estado ocurriendo en el país. ¿Qué puede hacer entonces el gobierno con sus limitaciones para mejorar un poco el escenario y provocar quizás algunos cambios? Ya vimos la situación de la crudita que tomó bastante tiempo en producir algún beneficio y así pues se plantea ahora lo de unas rebajas
en la luz y el agua, que ya pues se discutió un poco aquí al principio. ¿Qué puede hacer el gobierno ante un escenario como este? Carlos, yo te diría lo primero, no es ponerle más carga contributiva al empresario. Porque eso para que quede claro. O sea, eso ya estamos dolidos. Que nos sigan subiendo las tasas de interés, lo que va a hacer es reducir la inversión más todavía. Lo que debería hacer el gobierno es tratar de cortar todo el bureaucratic red tape de todos esos fondos federales, que estamos hablando de cerca de 80 billones de dólares, que están para proyectos de construcción, que estoy seguro que Adrián te puede hablar sobre el efecto multiplicador que tendría eso en la economía, que es significativo. Ahora mismo la mejor bala que tenemos nosotros es que el gobierno arranque con esos proyectos lo más rápido posible. Hay cosas que el gobierno de Puerto Rico no va a poder controlar. Esta inflación, el mismo gobierno de Estados Unidos no lo puede controlar. El gobierno de la China no lo puede controlar. Es something global. It's happening. Lo que nosotros tenemos, da la casualidad y la suerte que tenemos en el momento ahora, es que tenemos billones de dólares que están asignados para ser invertidos en el país, en la infraestructura, en posiciones que van a generar empleo, trabajo, y eso va a causar que se gaste más dinero en Puerto Rico. Eso es lo mejor que pudiera hacer el gobierno, en mi humilde opinión, en este momento. Pues yo añadiría algo relativo a las corporaciones públicas. Número uno, ¿por qué tanto desperdicio? ¿Por qué los consumidores en Puerto Rico tienen que pagar más por las utilidades versus otros países en la región por el desperdicio de agua, mal manejo de la infraestructura eléctrica, malos contratos al momento de adquirir las materias primas para generar energía eléctrica? O sea, yo vuelvo y repito algo que le comenté a Normando Valentín. ¿Por qué Costa Rica tiene una tasa promedio de costo energético de 10 centavos? ¿Por qué la República Dominicana pudo desarrollar un modelo para sus industrias y para el pueblo dominicano de 15 a 17 centavos el costo energético para un país que compite directamente con Puerto Rico para la inversión extranjera? O sea, nosotros no podemos tener un sistema que la energía cueste el doble de lo que cuesten nuestros competidores. Y no voy a entrar en otros temas porque en realidad no están relacionados a la inflación. Pero aquí nos vamos a enfrentar con un costo de la disposición de la basura que va a ser inmenso. Aquí se está postergando la realidad de enfrentar todos los aspectos económicos del país, de lo cual yo no soy un experto, pero viví por 36 años la triste realidad de ver crecer países que estaban en subdesarrollo a unos niveles excelentes de productividad, y Puerto Rico desde la década de los 90 nos hemos quedado en el rezago, donde voy a tomar de punto de pivote el comentario de Oscar. El que el euro se haya devaluado está permitiendo que plantas no gemelas, es plantas equivalentes en Europa, que hacen los mismos devices, los mismos fármacos que se hacen en Puerto Rico, hoy cuestan menos para colocarlos en el mercado. O sea, si tú tienes una unidad hecha en Puerto Rico en dólares y una unidad hecha en Europa en euros para llevarla al mercado norteamericano, la que está hecha en Europa hoy vale menos para el mercado norteamericano, le cuesta menos al consumidor por la devaluación del euro. Y nosotros en Puerto Rico pensamos que eso no nos impacta y nos está impactando terriblemente. Y es una pena que en Puerto Rico estemos casi debatiendo cuál es la peor noticia de cada día. Mira, compartía con unos gerentes generales recientemente y uno de los problemas más grandes que ellos se enfrentan es que diariamente reciben un email preguntando cuál es, y no es broma, esto es bien en serio, cuál es la nueva crisis en Puerto Rico diariamente. ¿Cuál es el nuevo elemento de inestabilidad? Y eso, pues, eso nos toca a los puertorriqueños resolverlo. Y lo que sí, there is a silver lining, ¿verdad? La parte de devaluación del euro en realidad es la apreciación del dólar, ¿verdad? Así que la apreciación del dólar, eso sí va a ayudar a cierto punto combatir esa inflación, porque puede, y particularmente a Puerto Rico, que importamos tanto. Así que por lo menos ahí hay algo de mejora, pero en toda la otra perspectiva es bastante negativo.
Preguntábamos en la ocasión anterior si había un diálogo con el gobierno y si se estaba dando esa comunicación con los diferentes sectores pues, para proponer ideas o ver cómo se va impactando y cómo puede haber una comunicación más efectiva entre los sectores y mejorar la economía. ¿Ha habido un cambio en ese diálogo, en esa comunicación? ¿Se está dando, no se está dando? Breve y al grano, con Industriales mi experiencia es que Manuel Sidre, Víctor Merced, el grupo del DEC siempre han sido ampliamente comunicadores, no tan solo con la asociación, en mi carácter personal en las distintas industrias que he trabajado, muy comunicativo. La realidad es la falta de recursos para incentivos y de la forma en que a veces se coge un incentivo y se transforma en la opinión pública cuando añade mucho valor, pero no necesariamente se percibe así. Pero esos son mis 2 centavos del tema. Yo aquí voy a ser un poco más crítico, va a depender del tema. Hay algunos temas que en realidad quieren hablar con nosotros, otros temas que en realidad no quieren hablar tanto con nosotros o escuchar la perspectiva. Por ejemplo, en cuestión de lo que fue la reforma laboral, la Cámara de Comercio y muchos de los demás de nosotros estaban significativamente en contra de eso, igualmente hicieron hacia adelante. Y parte de esa comunicación que hay, pues a veces es buena, a veces es negativa. Pero la perspectiva, por ejemplo, esa reforma laboral, que no quiero abrir una discusión que me va a subir la presión, pero es un problema ese que tú tienes en la Junta de Control Fiscal y el gobierno diciendo, mira, yo quiero crecer el negocio de Puerto Rico, yo quiero incrementar los recaudos, yo quiero seguir mirando un futuro más bonito, y ahora me lo está haciendo más difícil con la reforma laboral, que es más restrictiva. Entonces hay veces que hacen una cosa y hacen otra, dicen una cosa y hacen otra, pero también eso es parte de política pública, ¿verdad? La complejidad que tenemos en cuestión de la comunicación no es que no esté ahí, ¿verdad? Es que tenemos que trabajar en conjunto y tenemos que asegurarnos que estemos todos, o sea, aquí ningún sector privado, industriales, PRMA, o sea, todo lo que estamos buscando es ver cómo mejoramos la economía y cómo incrementamos y tenemos un mejor Puerto Rico, que no es incompatible con lo que quiere el gobierno, es exactamente lo que quiere el gobierno. La cuestión es cómo nosotros trabajamos más de juntos, más de lleno, para nosotros asegurarnos que el futuro sea un futuro próspero. O sea, Puerto Rico ahora mismo está en un momento bien complicado y si no remamos todos para la misma dirección, se nos va a complicar las cosas más aún. Entonces, en tu pregunta, Carlos, te estoy dando ser lo más sincero posible, ¿verdad? A veces sí, a veces no. O sea, eso es la mejor manera de contestar. Y obviamente el arte de esto es tratar de balancear la ecuación. Lo que pasa es que tenemos una serie de variables de impacto, unas a corto plazo, otras a largo plazo. En términos de qué puede hacer el gobierno a largo plazo, pues obviamente el tema neurálgico es la infraestructura y el sistema eléctrico. Pero sabemos todos que eso es nuestro talón de Aquiles, pero es una iniciativa a largo plazo. Esa es la realidad. O sea, a corto plazo no vamos a ver, es imposible que veamos a ver progreso en eso. Aquí lo que podemos vender es aspiracional en términos del inversionista. Mira, estamos trabajando en esto, estas son las pruebas, estamos progresando y esto es lo que esperamos hacer en X tiempo. A corto plazo, obviamente hay una serie de iniciativas de eficiencia que puede hacer el gobierno como tal. La reforma contributiva, hay muchos aspectos de la llamada reforma contributiva, que en realidad no es una reforma contributiva, sino una serie de iniciativas y recomendaciones que se están haciendo. Nuevamente, unas de ellas a largo plazo, otras a corto plazo, pero sí hay, dentro de las recomendaciones que se proveyeron, hay una serie de, como dice el americano, de low hanging fruits que el gobierno puede implementar sin la necesidad de que tengan que legislar. Eso es algo que se puede atacar inmediatamente. En lo que se maneja y se diseña la estrategia más a largo plazo de las otras recomendaciones que pueden impactar positivamente al fisco, ya sea a través de rebajas en las tasas contributivas o logrando también capturar más contribuciones al sistema, ampliar la gama de los participantes en el sistema, que mejore los recaudos. Tenemos el tópico del impuesto al inventario, que es otro talón de Aquiles que hay que atacar, y el mismo se puede atacar a corto plazo, pero no hay, obviamente aquí los municipios
representan son una voz fuerte en ese tema. Son una voz fuerte y obviamente pues hay que ser empático con ellos, ¿no? O sea, los municipios ahora mismo están careciendo de muchas cosas, pero sí por otro lado reconocemos que hay mucha ineficiencia en los municipios, que si se ataja esa ineficiencia, obviamente se puede mitigar de alguna forma el impacto que pueda tener el ajuste en el impuesto al inventario. Y por otro lado, pues también desde el punto de vista de los recaudos, atajar más los fraudes, la evasión contributiva es otro lado. Mientras más recaudos vayan al fisco, más dinero hay para poderle ofrecer rebajas contributivas tanto al comercio, al empresario, como a los individuos. Así que esto es una ecuación que va de ambas partes, o sea, manejar el equilibrio, pero desde mi punto de vista, a corto plazo, esas son las iniciativas que yo personalmente visualizo que el gobierno puede ejercer. A nivel de empresa privada, obviamente, cada empresario, como muy bien mencionó Eric, como muy bien mencionó Cameron, cada empresario va a tener que estar tomando sus propias medidas desde el punto de vista de P&L, de cash flow, de inventario, de manejo de cuentas a cobrar, de manejo de crédito. Cada cual tiene que, como dicen en mi pueblo, ajustarse los pantalones. En cuanto a los fondos federales que mencionaban hace un rato. Bien importante, disculpa. Sí. Aquí normalmente no lo atendemos porque precisamente como dijo Oscar, es algo a largo plazo. El problema con no invertir en mejorar el sistema de generación eléctrica es que precisamente se ve a largo plazo y a corto plazo no va a tener ningún beneficio. Si nosotros empezamos a invertir en generación ahora mismo, que es necesario y es lo que el gobierno debería empezar a hacer, no vamos a ver ningún beneficio por múltiples años. Por eso es que lamentablemente no se está tocando. Y es una de las cosas principales que tenemos que hacer. Estamos a punto de cumplir 5 años de María y en términos de generación eléctrica no se ha hecho ningún tipo de inversión sustancial para mejorar uno de los principales factores que está causando inflación ahora mismo y que va a seguir causando inflación. Va a hacer que los negocios se nos haga más difícil mantener nuestras operaciones, se nos va a hacer más difícil atraer negocios de compañías nuevas a Puerto Rico. Es un tema que no va a ser popular para el gobierno porque a corto plazo no va a tener un beneficio directo. Es comenzar el proceso de sustituir el sistema de generación actual que nosotros tenemos. Tenemos el mismo que teníamos previo a María y exactamente después. Y es algo que tenemos que hacer. Y ese comentario, Adrián, o sea, lo que tenemos que tener en perspectiva, o sea, esto que estamos viviendo ahora se desencató literalmente, o sea, todo esto es recientemente, pero esto lleva 30 años creándose. O sea, el que se estén pagando salarios por encima de lo que son salarios de mercado en muchas de estas entidades que son parte del gobierno, dejando estas ineficiencias dentro del gobierno, es ahora que está saliendo a relucir todo esto. O sea, son cosas que ahora nos ha tardado 20 años o más, 25 años en crear este revolú que tenemos ahora al frente de nosotros. Nos va a tomar tiempo salir de esto. O sea, que esto también es crear un plan, trazar el plan, ir detrás del plan como si fuera un negocio y que cada 4 años no me cambien dramáticamente el plan, que no me quieran borrar todos los adelantes que hemos hecho en estos últimos 4 años porque hubo un cambio de gobierno, porque hay un cambio de ¿cómo se llama?, de pensar. O sea, lo que estamos hablando es del futuro de Puerto Rico. Por eso es que jóvenes como yo, como Adrián, estamos metidos en estas posiciones. O sea, esto ya es la cuestión de la competitividad a largo plazo de Puerto Rico y hay que atacar esto y es ya. O sea, esto no puede seguir tardándose. El tema de proveer la capacidad para la generación eléctrica del futuro es decir que estamos tarde, es repetir más de lo mismo. Simplemente plantéense este escenario. Si nosotros estuviéramos convirtiendo nuestros automóviles de gasolina por automóviles de motores eléctricos, hoy Prepa, ni Luma, ni nadie tiene la capacidad de suplir la energía para cargar esas baterías. Ni hoy, ni mañana, ni en 1 año, ni en 5 años. Y hay legislación federal al respecto. Eso es lo triste. O sea, hay leyes aprobadas que nos obligan. Entonces, si nosotros pensamos que las transferencias de fondos federales de los Estados Unidos son fundamentales para la economía de Puerto Rico y nosotros queremos que nos den más transferencias
para poder mitigar la crisis económica, pero entonces no cumplimos con la legislación federal, no tomamos las acciones conducentes inteligentes para el desarrollo económico del país, jamás la situación va a mejorar. O sea, el tema que menciona Adrián de la capacidad energética de Puerto Rico va a terminar en este escenario. En la empresa que yo trabajaba, se comenzó a colocar paneles solares. Y nosotros tomamos la decisión de separar una serie de estacionamientos y colocar los conectores, los feeders de energía a automóviles de motores eléctricos y proveerle energía gratuita a los empleados. Eso no va a ser simplemente porque el patrono quiere ser buen ciudadano con el empleado. Es que esto se va a convertir en la práctica y la norma para poder cumplir con la ley a largo plazo. Y hoy los patronos lo están haciendo voluntariamente. En un futuro vamos a tener que desarrollar unos incentivos para aquellos que no lo quieran hacer. Porque Puerto Rico necesita eficientizar su distribución eléctrica. Es un asunto de eficiencia para la sobrevivencia de todos los aspectos de consumo energético, porque nuestra realidad de seguir en esta tendencia es un efecto devastador y es frustrante comunicarlo porque no se ve como tal y es un efecto devastador lo que se nos aproxima. A mí me gustaría como que viéramos esto desde 20,000 pies de altura, porque tenemos un presupuesto aprobado de 28,000 millones de pesos. Tenemos para el Fondo General de 12,400 millones de dólares. Jamás en la vida Puerto Rico había tenido un presupuesto para el Fondo General de esa magnitud. Y ustedes me quieren decir que el problema es que Puerto Rico no tiene recursos. No, todo lo contrario. Tiene muchísimos recursos. El problema de Puerto Rico es uno de ejecución y de sentar prioridades porque está todo el mundo abrumado. Todos sabemos que si el problema de energía eléctrica, el agua, que no lo han mencionado, la basura, las carreteras, la ineficiencia del gobierno de poder ejecutar. Es decir, y seguimos diciendo, no, es que tiene que haber más recaudos para el gobierno. ¿Para qué? Si no me vas a dar servicio, todo lo contrario. Yo empezaría primero haciendo bien radical. Ok, ¿cuáles son las 4 prioridades que yo como gobierno tengo? Esta es una sociedad vieja. ¿Cómo yo voy a proteger a nuestros viejos que están con pensiones de seguro social o pensiones de retiro y que no pueden aumentar su recurso? Tienes una inflación que ya tuvimos en el 81, 82, 83 y el huracán pasó y lo sobrepasamos. Con menos inflación ahora, antes tuvimos más y lo sobrepasamos. Esta también la vamos a sobrepasar, pero es que hay una dosis de ineficiencia tan y tan grande y es lo que le estamos pagando en este aparato del gobierno. Señor gobernador, usted es el director de la orquesta. Hay que dar 2 o 3 manotazos aquí y exigir que todos esos secretarios de su gabinete, desde el secretario de Desarrollo Económico, el de Agricultura, el de Educación, que es fundamental, el de Autoridad de Energía Eléctrica, de Agua, oye, Hacienda, no. Vamos a escoger 3 o 4 prioridades y eso es lo que vamos a hacer. Y si hay que bajar salario y dedicar recursos para otra cosa, vamos a hacerlo. Pero nadie habla de esto porque como que estamos aquí tan indefensos que no podemos hacer nada, que no se puede hacer nada en el corto plazo. Eso mismo, placas solares. ¿Por qué la Autoridad de Energía Eléctrica no ha podido tener ya? Ok, pues vamos a sembrar placas solares y vamos a proveer esto en vez de que la gente esté por su cuenta comprando esto y pagando muchísimos recursos por estas placas solares. ¿Por qué no lo puede hacer el gobierno de Puerto Rico? ¿Por qué Luma no ha pedido casi 44 millones de dólares que tiene de FEMA de recaudo? ¿Quién le exige eso? ¿Quién fiscaliza? No. Yo creo que ya es hora de que Puerto Rico se ponga para su número. Y eso no era así en los años 60 y 70. No. No sé qué hay en el aire, no sé. Para mí hay un problema grave de educación pública, que no tenemos ciudadanos. ¿Cómo se come eso? Como decía el secretario de Desarrollo Económico, ciudadanos ¿qué? Competitivos. ¿Con qué se come eso? No me vengan a decir palabras bonitas. Está bueno ya de palabras bonitas y huecas. Yo quiero ejecución. Dime 3 o 4 cosas y cúmplela. Y la legislatura que se ponga para su número,
¿Cuántas cosas podríamos hacer ahora que realmente son de ineficiencia, que nos encarecen para los negocios y que lo que hacen es recaudar más y más recaudo? No, está bueno ya, el cordero se tiene que poner de pie. Oye, tengo un punto que quiero hablar que acaba de decir Heidi que me encanta, y es algo que no se está tocando. Hablan de auditar la deuda, hablan de auditar todas estas cosas. Audítenme el Departamento de Educación. Yo quiero ver esos fondos de educación, dónde es que se están yendo y por qué es que nosotros, con la cantidad de capital que tenemos en el Departamento de Educación, no tenemos los mejores estudiantes de todo el Caribe y de todo Estados Unidos. O sea, yo he podido triunfar en mi vida por la educación. Exacto. Y la educación es, como dicen en inglés, the great equalizer of men. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico lo que tenemos es la capacidad intelectual y tenemos que asegurarnos que ese departamento de educación esté corriendo a la perfección para nosotros tener un futuro precioso en Puerto Rico aquí a 20 años. Gracias, Heidi, que eso es, me diste en el corazón, donde me gusta. O sea, ahí sí tengo que dártelo. Quería mencionar cuando hablaban hace un rato de que tenemos la cantidad de fondos mayores, fondos federales que hemos tenido en la historia. Y que es momento de que se comiencen a poner a operar esos fondos, ¿no? Y Heidi habla de ineficiencia, ¿no? En la gestión, en la ejecución. ¿Cuál es la percepción de ustedes en términos de tenemos tanta cantidad de dinero, llevamos tantos años que vamos a desarrollar proyectos, pero no vemos la gran obra todavía desarrollando, no vemos la situación con energía eléctrica, como mencionaba Los? ¿Cuál es la percepción de ustedes en términos del manejo del gobierno en el uso de esos fondos federales? Pues yo voy a brincar con relativo, Carlos, voy a aprovecharme de la forma en que funciona el formato y brincar. Para el inversionista extranjero, estos vicepresidentes, presidentes de compañías extranjeras, cada vez que llegan a Puerto Rico, que saben la cantidad de fondos disponibles que hay y vienen a visitar sus operaciones y ven la infraestructura, ven el ejemplo, viajan desde San Juan a Añasco, a Aguadilla, y lo que ven es una falta de uso de dichos fondos, es un cuestionamiento bien fuerte de nuestra capacidad. Y entonces, ¿cómo nosotros le explicamos a estos inversionistas extranjeros de que Puerto Rico es opción, de que Puerto Rico es capaz? O sea, no es tanto, no se limita a que los fondos no se usan, es la imagen, y la imagen lo es todo en muchas ocasiones. Es la razón por la cual se invierte o no. Te voy a hacer un ejemplo bien sencillo, con muy bien el comentario de Heidi relativo a lo del agua. Un ejemplo bien sencillito. Supongamos que tú vas a una tienda y compras 2 botellitas de agua. Abres las 2 botellitas de agua y una de ellas la botas y la otra te la toma. ¿Qué va a pensar la gente alrededor de ti? ¿Enloqueció? ¿No hace sentido? ¿Cómo es posible? Eso ocurre en Puerto Rico todos los días con la Autoridad de Acueductos Alcantarillados y lo hemos normalizado. Y ese es el problema. Normalizar la ineficiencia, normalizar el desperdicio. Cuando en Puerto Rico aceptemos que eso no se va a aceptar más, vamos a empezar a tomar las acciones correspondientes. Hay algo triste que es cierto lo que está diciendo Eric, es que, ¿verdad? La mejor corporación pública en Puerto Rico es la que pierde la mitad del producto que genera. La posición en que nos encontramos ahora mismo, esa es la mejor corporación pública que tiene Puerto Rico ahora mismo. Eso sí da una posición triste, ¿verdad? Con respecto a dónde está la sociedad. Con respecto a la pregunta que había hecho Carlos, el manejo del gobierno, pues, con respecto a estos fondos, pues lo primero sería, pues, todavía no se ha visto mucho manejo porque simplemente no se está utilizando todavía el dinero. Hay que ver cómo lo van a terminar manejando y cómo lo van a terminar utilizando. Para que tenga una idea, los 80,000 millones que estaba mencionando Cameron, eso no toma en consideración los fondos que se asignaron con el Infrastructure Bill de Biden. Eso en esencia se están acumulando aún más fondos que Puerto Rico va a tener que utilizar durante los próximos años. Y lo difícil para mí ver ahora mismo que el gobierno utilice este dinero correctamente durante los próximos años es que esencialmente se les dio el PNB de Puerto Rico en fondos, se les dio una economía nueva en fondos para que ellos gastaran durante los próximos años. Y
es una cantidad de dinero que es absurda, ¿verdad? Considerarlo. Y ahora mismo no veo un plan clave ni a mediano, ni a largo plazo, ni a corto plazo de cómo se va a invertir este dinero para asegurar que se utilice para desarrollo económico. O sea, no es solo construir un puente en cualquier lugar o puentecitas o hacer mejoras. Es el hecho de que se invierta en algo que nos deje crecimiento económico a mediano o largo plazo. Porque cuando ese dinero se acabe, no podemos esperar que nos van a otorgar o que venga otro huracán y nos den otros 80, 100 mil millones de dólares para que se invierta. Esto es una oportunidad de once in a generation. No, it doesn't fit. O sea, una vez en generación no, porque ninguno de los que estamos aquí, ninguna de las generaciones de Puerto Rico ha visto 100 mil millones inyectados en un periodo tan corto de tiempo. Y por eso es que es importante entonces ahora que se tome un plan que mide cómo podemos invertir este dinero que genere crecimiento y desarrollo económico a mediano a largo plazo. Educación, como mencionó Heidi, una de las partes más importantes es que se tiene que ver, generación de energía eléctrica, infraestructura. Quiero añadir en ese punto que has mencionado. Tú sabes, cada vez que vienen de estos fondos federales, sea los de FEMA, o los de ARPA, los de reconstrucción, ¿cuánta planificación y cuántos planes hay? Aquí, esos consultores que están haciendo esos planes, especialmente para los 78 municipios. Y uno se pregunta, primero, que toman tiempo. Segundo, ¿y qué hacen? Porque todos son como un copy-paste. Pero les pagan un montón de dinero y entonces en lo que eso se ejecuta, mira, deja que gane el presidente Trump de nuevo o que gane otro republicano allí de extrema derecha. Esos fondos federales no van a ser utilizados en Puerto Rico, te los van a quitar. Por eso es que decía al principio, ¿dónde está el sentido de urgencia? Mira, que yo no veo una cabeza que acabe de presentarme ante el gobierno federal. Miren, señores, estos fondos federales los queremos utilizar para esta infraestructura, sea para carreteras, energía eléctrica, agua, lo que sea de conectividad, pero Puerto Rico tiene que decir en qué se va a utilizar y hacer las 3 o 4 cosas y hacerlas. Pero seguimos hablando, ¿no? Que tengamos un plan. Miren, nos dan el 2030 y todavía no tienen un plan. Por Dios, aquí hay acción, pídele responsabilidades a quien las debe tener. ¿Dónde está el director de orquesta? ¿Pesa más la ineficiencia o veremos cerca del periodo eleccionario un desembolso mayor o una acción mayor con el uso de fondos? Pues, pero votado. Para un periodo tan corto, votado. Yo creo que en esa pregunta de cuál pesa más, si es la inversión de los fondos o la eficiencia, piensa que esto fuera un negocio. O sea, si esto fuera un negocio, tú quisieras maximizar lo más que tú pudieras el momento de la inversión que estás recibiendo, el crecimiento, y buscar las eficiencias para tú tener más capital. El gobierno de Puerto Rico, ahora mismo, si tuviera un surplus de lo que está teniendo, tuviéramos una posición que podemos hacer nuestras propias mejoras, no tener que estar dependiendo del gobierno federal para poder tener que hacer estas mejoras. O sea, el problema es que tenemos un trasfondo histórico con un bagaje enorme que estamos ahora resolviendo y nos consiguieron en un momento donde tenemos billones de dólares, pero no tenemos la capacidad o se nos está haciendo bien difícil encontrar la capacidad para poder ejecutar. Entonces, o sea, it's not one or the other, tiene que ser los dos. Pero, y tenemos un elemento de sindicatura encima también, que es la Junta de Supervisión Fiscal. O sea, es una ecuación bastante complicada, pero en cuanto a lo que dice Heidi de ejecución, eso ha sido nuestro talón de Aquiles por años, y no hemos encontrado la fórmula correcta para que el gobierno, no importa la administración que sea, ejecute como tiene que ejecutar. Aquí, la verdad que es frustrante porque uno dice, ¿cómo logramos que eso pase? ¿Cómo logramos que se ejecute? Obviamente es distinto a la empresa privada. La empresa privada, pues, ejecuta o está fuera, o está fuera. Pues, ¿por qué no hacer lo mismo con el gobierno? Es precisamente, tú has dado en el punto. Secretario, usted realmente, ya te di cuál es la asignación, qué es lo que espero, cómo te voy a medir. ¿No lo está ejecutando? Pues mire, the highway, bye. Que no conseguimos aquí gente en Puerto Rico que pueda tener las capacidades, que lo dudo mucho. Hay gente,
Pero, pues voy a traerlo de fuera, pero no puedo pensar que seamos los eunucos que estamos aquí totalmente desvalidos. Está bueno ya, son 70 años. La politiquería nos invade, Heidi, la politiquería nos pues invade. Ya, basta ya, vamos a exigir responsabilidades. Está chévere las protestas, pero las protestas tienen que venir con un plan de acción. Claro. ¿Dónde está esa estrategia? Porque aquí tenemos que ser bien estratégicos en nuestros planteamientos. ¿Qué queremos exigirle tanto al gobierno como a la legislatura, como al sistema judicial, que también nos afecta en todos los negocios en la medida en que siguen retrasándose cobros de dinero que tardan 4 años, simple cobro sato de dinero? ¿Cómo es posible que no se puedan resolver? ¿Cómo es posible? No, rehúso pensar que seamos tan ineficientes. Añadiendo a Heidi, y para ser específico, algo bien sencillo que se puede hacer para mejorar, comenzar a medir correctamente. Tú no mejoras lo que no mides. Tener un instituto de estadísticas sin estadísticas no puedes. Pero ¿dónde están las cuentas nacionales del año fiscal que terminó hace un año, del 2021? La Junta de Planificación que está bajo la bota del Secretario de Desarrollo Económico. Señores, ¿cómo me van a decir que yo no puedo exigirle a uno de mis subordinados que ya saque esto? ¿Con qué estamos? ¿Qué rumbo tiene este país? ¿Con qué brújula estamos? Lo que venga de, pues, lo que se nos ocurra hoy día. Por eso digo, está bueno ya. Son 70 y pico de años. Puerto Rico lleva atrás años. Lo que pasa es que ha empeorado la situación. O sea, nosotros publicamos los datos macroeconómicos anuales. En Estados Unidos se publican trimestrales y se publican básicamente cuando cierra el trimestre. Nosotros lo publicamos, como digo, de un año después que salen. Inflación, no se actualiza la canasta desde el 2006. No tenemos una medida actual de qué es lo que... Adrián, te toca hacer una pregunta. ¿Esas estadísticas son confiables? Bueno, si el sector privado no da buenas estadísticas, no van a ser confiables. En mi opinión, no. Sí. La gran mayoría de las estadísticas que está produciendo el gobierno de Puerto Rico no son confiables. Y tú lo sabes porque te sientas con alguien del sector privado y tú le dices, mira, este es el empleo que me dice, así me dice las estadísticas que van las cosas y todo el mundo se le cambia. Ahí tengo que levantar bandera. El gobierno de Puerto Rico sí tiene un aparato para recoger estadísticas también. Puede tener su politiquería en algunos sectores, pero también le cae el sayo al sector privado en la medida en que no quiera dar las estadísticas, no las da a tiempo. Eso es como una mosca en un vaso de leche. Pero ¿para qué me piden esto? Que tengo que llenar esto y yo lo no entiendo, dar la información. Y eso es cierto, pero recuerda que hace 20 años no se hace la encuesta de ingresos y gastos. Porque no es sexy, eso cuesta dinero. Por eso digo que eso no se lo puede echar al sector privado. O sea, no es que el sector privado no quiera contestar, es que simplemente no se le está haciendo las preguntas. Y el dinero ahora mismo, como estábamos hablando hace unos minutos, está presente. Los fondos federales están, es el momento para poder... Pero no para las estadísticas, no para las estadísticas. Ahora me tienen que decir a mí, o sea, ¿cómo es nosotros ya una recesión desde el 2006, más o menos 16 años hasta el 2020? Y en esos últimos 5 años que se fueron 18 bancos, se fueron 14 bancos, lo que quedan son 4, y nosotros seguimos con un GDP de 100 billones. Eso no hace sentido. That does not make any sense. La matemática no cuadra. Entonces, o sea, yo entiendo los argumentos, pero yo, por ejemplo, yo hago muchísimas valorizaciones de negocio todos los años en mi negocio. Yo utilizo las estadísticas de OSIF. Por ejemplo, OSIF yo sé que tiene que hacerlo porque es regulado. Pero las otras estadísticas es que no me cuadran los números con la realidad que hemos vivido. Entonces, yo estoy de acuerdo. O sea, ¿cómo quieren que Puerto Rico sea porque nos hace falta centro de inversión de capital privado por todo el capital que se ha perdido? Acuérdate que venimos de una pérdida dramática de literalmente los bonos, los bancos, o sea, significativos. ¿Cómo vamos a atraer capital si no tenemos las estadísticas correctas para nosotros medir el riesgo que están entrando en inversión? Y la otra estrategia de este país, desde el principio, ese era el modelo de política económica. Como Puerto Rico es tan pobre, pues no podemos depender de los ahorros locales. Así que, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer con ahorros de otros países, con la inversión extranjera. Oye, estamos hablando de esto desde el 1950 como mínimo. Estamos hablando ya de casi 70 y pico de años. Señores, ¿dónde es que está el ahorro en este país para tener entonces algo local?
porque no me vengan a decir el sistema financiero, así es que nosotros tenemos que responder a nuestros accionistas, tenemos que, el regulador que no nos permita hacer esto. Los bancos realmente van a estar en la ola cuando sube, pero cuando está abajo, mira, nos acaban de hundir. Pero otra vez, ¿dónde es que están los ahorros nuestros de esta isla? Si todos lo vamos en consumo, no sé, es que sabemos lo que hay que hacer. Eso de los bancos, o sea, esa analogía a mí no me gusta, Heidi, porque a mí me gusta que yo saber que el banco, que yo le estoy poniendo chavo al banco, no se me vuelva loco y presta el dinero a quien sea, porque eso es mi dinero que está prestando para adelante. O sea, yo quiero que me sea conservador, que asegura que ponga el dinero en cosas que va a poder ser el rendimiento. Yo no quiero correr a buscar mi ahorro a ningún banco. Sí, pero oye, si yo te estoy dando depósitos y tú lo que estás haciendo es leverage, que estás invirtiendo en bonos del tesoro, en otro lugar, pues oye, para Puerto Rico, eso no me mueve la aguja, lamentablemente. Está bien, pero que no me preste un negocio que está a punto de irse a la quiebra, porque entonces eso significa que mi chavo está en riesgo. O sea, ¿Y el qué banco, déjamelo conservador. Puerto Rico es un país quebrado, ¿no te has enterado? Créeme que me he enterado y vivo todos los días, Heidi, todos los días. Les pregunto, chicos, se mencionaba una proyección, ¿verdad? Para ir ya más o menos recopilando, que sé que el tiempo de ustedes les apremia. Teníamos la proyección de crecimiento. Cuando hablamos la primera ocasión, la proyección era positiva, fundamentada, obviamente, iniciaba la inflación en aquel momento y se mencionaba los fondos federales. En estos momentos se sostienen en que Puerto Rico cierre con una proyección de crecimiento positivo, o ya la balanza se fue hacia el terreno negativo. Ni el año pasado que terminó, ni el 2021, ni este 2022, nunca pensé que fuera crecimiento positivo. No, para mí yo me sostengo en que esto es crecimiento negativo, aunque sea punto bicicleta. Fíjate, lo que puede hacer es, y aquí a lo mejor Adrián y Heidi, corríenme si estoy equivocado, puede ser que haya un crecimiento, pero es debido por el momento corto de inflación, ¿verdad? Que tú tengas un quick glimpse, ¿verdad? Crecimiento pequeño, pero no es como se conoce, real. No es un crecimiento real. No es real. Tú mides la proyección. Entonces, tiene que ser real. No es real. Entonces, a lo mejor hay algo que estadísticamente parezca que hay un crecimiento, pero no es necessarily true. Ahora, si vienen todos esos fondos federales, ¿verdad? Y se empiezan a gastar. O sea, el problema que dice Heidi, dice Adrián, o sea, tú vas a tener una economía que va a crecer por los fondos federales. Pero la pregunta es, esos fondos federales que se invierten van a crear una economía que va a ser sostenible, que va a poder entonces ser más competitiva por los fondos que se están generando. Porque si eso no se hace, lo que estás haciendo es creando una economía falsa por 5 años y después vamos a caer donde estábamos antes, ¿verdad? Entonces, la contestación es, o sea, está todo en veremos. Esa es la pura y dura realidad. Digo, hay tanta incertidumbre que no sé, realmente es bien difícil predecir, pero yo estoy de acuerdo con Heidi y o sea, por lo menos lo que resta de año y el 2023 yo no veo ningún tipo de crecimiento. Quizás pueda haber un factor mitigante, uno en términos del impacto que van a tener las tasas, los ajustes de las tasas en la inflación, que eso también es un question mark, porque eso pues son ajustes que se están haciendo, que dependiendo cómo se vaya comportando la situación con Ucrania, pues puede funcionar o no puede funcionar. Y el flujo de fondos federales, si empieza a incrementar el flujo, pues puede mitigar en algo. Pero honestamente, yo no veo, en el próximo año, yo no veo pasando un aumento significativo en el flujo de fondos federales, lo cual a largo plazo esto representa un respirador artificial en realidad. Lamentablemente la economía de nosotros ahora mismo está amarrada a estos fondos. Si el desembolso se da y mucho más acelerado de lo que se ha visto, pues entonces sí tendremos algún tipo de crecimiento económico que entonces sí se refleja en los números. Lo que sí podría pasar es que, recordemos, como el año pasado fue tan bajo con respecto al impacto que habíamos tenido de la pandemia, tú podrías ver un crecimiento artificial en algunos datos, por ejemplo, la recuperación de empleo, el consumo que hubo, como se está comparando con un punto tan bajo, pues que presente un crecimiento, pero en verdad lo que está haciendo la economía es volviendo al punto que estaba previo a la pandemia. Pues podríamos verlo más como un año perdido que hubo ahí. Con respecto a los años que estamos siguiendo, 2022, 2023, ¿qué es lo que deberíamos esperar? Va a depender grandemente del desembolso y
cómo se utilizan esos fondos federales. Qué pena, y no de la ejecución del gobierno, ¿ah? No de la ejecución. Eso es lo que hay que ver, Dios mío. No podemos ser tan incompetentes. Yo rehúso pensar que seamos tan incompetentes. Vamos a ver, yo espero que tú tengas razón, Heidi. Desde un punto de vista de los exportadores, específicamente de los que exportan a Europa o fuera de los Estados Unidos, un dólar más fuerte es presión para los precios. Y máxime cuando los precios están con contratos. Muchas de las empresas, y ese es el problema previo que estábamos discutiendo de la inflación, tú el precio no tienes la flexibilidad, los manufactureros no tienen la flexibilidad para aumentar precios. Y eso eventualmente se refleja acá en Puerto Rico. Sin embargo, un toque de optimismo, caramba, es si el consumo va a aumentar debido a que los patronos estén pagando más salarios por encima inclusive del salario mínimo. Y eso se convierta en más consumo, no ahorro, no cambio en ahorro, y eso pueda impactar poco. Pero yo lo veo flat. Yo no veo, por ejemplo, torres de construcción. Yo veo en las industrias ciertas construcciones, pero que comenzaron hace 1 año, 2 años atrás. El problema de los permisos en Puerto Rico es tal que uno tratar de predecir cuándo una construcción masiva va a impactar la economía es totalmente impredecible. O sea, es terrible. Y ante eso, pues yo... Eso es otro tópico. Eso es otro tópico que también... Pero bueno. Otra mesa. Eso es otra mesa, exacto. Eso podemos estar aquí hablando 2 horas si tocamos el tópico de los permisos. Ahí sí me diste por donde me duele.